Hoy les voy a hablar de la microbiota humana normal. Entonces, el cuerpo humano presenta una gran superficie cutánea mucosa con el contacto para tener contacto con el medio ambiente. En esta superficie existen diversos sectores con microorganismos residentes, los cuales van a tener diferentes características de humedad, temperatura, pH y disponibilidad de nutrientes. La flora humana normal es el conjunto de gérmenes que conviven con el huésped en estado normal sin causar enfermedad. Dentro de esta flora humana normal solamente se consideran a las bacterias y los hongos, ya que los virus y los parásitos no son comensales y pues no ayudan al huésped. Entonces por eso se hace esa diferencia, que no se van a incluir en esta flora normal los virus ni los parásitos. Yo había puesto un video como manera de introducción. The next time you look in the mirror, think about this. In many ways, you're more microbe than human. There are 10 times more cells from microorganisms, bacteria, viruses, fungi, than human cells in and on our bodies. And our genes are outnumbered 100 to 1 by microbial genes. Scientists even have a name for all these microbial genes, the human microbiome. Now, this might make a lot of people rush for the hand sanitizer. But it turns out, most of these microorganisms aren't bad. Germs that will make us sick, most are good. And without these good microbes, our bodies don't seem to do as well. We don't seem to be as healthy, and we actually might get sick more often. So one question is, where do our microbiomes come from in the first place? Well, like a lot of things, it starts with our mothers. As the infant passes through the birth canal, it gets coated with microbes from the mom. These microbes may kind of seed the baby with just the right mix. Combined with bacteria in breast milk and other microbes we encounter early on, they seem to slowly take shape in our first few years of life. The overall mix of our microbes becomes very personal, sort of like a fingerprint or maybe a blood type. But our microbes tend to resemble those of our parents and siblings and may stay with us for much of our lives. They may also be doing all sorts of things, such as educating our immune cells, like this one, teaching them the difference between things they should fight off, bad bugs that might make us sick, and things that aren't a threat, like our good microbes. When we're adults, microbes become our first line of defense, fighting off germs that try to invade our bodies, protecting their turf while protecting our health. Scientists have discovered they can even spew out their own antibiotics. The types of microbes in your body vary depending on exactly where they live, like different ecosystems in nature. There are wet places like our mouths, noses, and armpits, oily places like our scalps and backs, and dry places like our forearms. Different species of microbes have adapted to each of these habitats. The biggest, most important microbial habitat seems to be in the gut. It's the most complex, the most diverse, and everything microbes are doing everywhere else in our bodies, fighting off infections, revving up and dampening down our immune systems, signaling cells, that's all happening in the gut in spades. They even seem to help regulate our metabolisms, how much energy we burn, and how much fat we store. So if it's not functioning properly for some reason, because of what we eat, antibiotics we take, that may actually lead to all kinds of diseases. Diseases like colon cancer, colitis, maybe even diabetes and obesity. Some scientists think one reason a lot of diseases are increasing is because we've lost key gut microbes. Our microbiomes look far less diverse compared to those of people in less developed countries and earlier generations. And remember how we get our microbiomes in the first place? From our mothers when we're born and from breast milk? Well, some scientists think that too many babies aren't getting that because of all the C-sections and not enough breastfeeding, plus all the antibiotics kids get these days and our obsession with cleanliness.
All this may help explain why problems like asthma and allergies have been soaring. Maybe because our microbiomes never taught our immune systems how to work the right way. Esto es muy importante para lo que nos está pasando en la actualidad, porque Maybe todos somos swallowing obsesivos food en que no microbes debemos tener ningún probiotics tipo de could prevent biota en and nuestro treat some cuerpo, diseases. entonces So could se están taking aumentando ese tipo de prebiotics, enfermedades que essentially mencionamos, food that como good las microbes rinitis love. alérgicas. Jabones antibacteriales, por ejemplo. Sí, sí, fueron todos. We end our story with a reminder. This Y también lo de la represents cesárea. we Las still have a cesáreas lot han to learn aumentado, about what entonces eso many of también our hace que uno microbes no are adquiera la doing. biota en el canal But del sad parto to de say su that it's madre. getting clearer Entonces and eso clearer también ha that the aumentado tiny organisms all over our la bodies are adquisición de essential to our enfermedades en health los and happiness. neonatos. Entonces, pues como vemos, es muy importante nuestra flora normal, es la que nos va, como ya veremos más adelante, a proporcionar muchas de nuestras defensas corporales, entre otras cosas. Entonces, tenemos más bacterias que células humanas. El cuerpo humano contiene aproximadamente 10 en la 13 células y rutinariamente alberga alrededor de 10 en la 14 bacterias que forman la microbiota normal. La flora normal es relativamente estable, con géneros específicos que pueblan pues, diferentes regiones corporales durante diferentes periodos de vida de la vida de un individuo. Los microorganismos de la flora normal pueden ayudar al huésped, dañar al huésped o existir como comensales. Aunque la mayoría de la flora normal habita en la superficie cutánea, de forma que pues, no le causa daño al huésped sano, donde vamos a encontrar más es en la parte intestinal, en donde vamos a tener cerca de 10 a la 9 a la 11 bacterias. La otra cantidad importante que encontramos va a ser en la parte oral, en donde vamos a tener cerca de 10 a la 9. Para continuar pues, con el desarrollo de la exposición tenemos que tener en cuenta claramente algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, la microbiota residente versus la transitoria. Decimos que la microbiota residente son los tipos de microorganismos que están relativamente fijos, que están regularmente en un área determinada a una determinada. Si estos son alterados, se van a restablecer rápidamente y pueden llegar a ser patógenos si se introducen en sitios donde normalmente no se encuentran. Un ejemplo de esto es la E. coli, que pues normalmente está en nuestro intestino, pero al pasar al aparato genitourinario pues causa enfermedad. Entonces vamos a ver que el feto se desarrolla en un ambiente totalmente estéril y protegido. Al momento de su nacimiento, la ruptura de membranas y el paso por el canal del parto va a hacer que se vaya exponiendo microorganismos procedentes tanto de la madre como del medio ambiente. Lo primero que se van a colonizar son la piel, seguido de la bucofaringe, el aparato digestivo y pues el resto de mucosas. A medida que pues vamos creciendo en nuestra vida hasta llegar a la adultez, esta población de microorganismos va experimentando cambios de acuerdo a la edad y a los factores a los que uno se vaya exponiendo, estados de enfermedad, estados de inmunosupresión, etc. La microbiota transitoria son los microorganismos no patógenos o potencialmente patógenos que habitan en la piel o en las membranas mucosas por horas, días o semanas. Esta se va a derivar del medio ambiente, no va a producir enfermedad en el huésped inmunocompetente y no se va a establecer permanentemente. Si la flora residente es alterada, la microbiota transitoria va a colonizar, proliferar y causar finalmente enfermedad. La diferencia entre colonización versus infección. Entonces tenemos que la colonización es el establecimiento de los organismos en la piel o las mucosas del huésped y su subsecuente multiplicación en un grado suficiente como para mantener su número, pero sin generar una respuesta clínica o inmunológica por parte del huésped. Entonces, eso es lo que vamos a definir si está transitoria o permanente, como lo veíamos antes. Importante, como dices, piel y mucosas, porque si uno dice, es que tiene bacterias en sangre, no está colonizado, Sí, no está colonizado, está infectado. está infectado.
¿sí? Exacto. Es que tiene bacterias en sistema nervioso central, en líquido cefalorraquídeo. No está colonizado, está infectado. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero hay una parte, antes de por colocar infección, que es importante definir, que es la contaminación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se toma el cultivo y por la manipulación se contamina el medio o el cultivo. Y es allí donde uno dice, bueno, tiene un gram positivo no fermentado, un gram positivo coagulasa negativo en hemocultivos, 1 de 3. Entonces ahí uno dice, ¿tiene infección en sangre o está colonizado o está contaminado? Entonces la respuesta es contaminado. ¿Sí? Entonces ahí hay que tenerlo claro. Una cosa es colonización, otra cosa es contaminación e infección. Una pregunta, si tenemos por ejemplo microorganismos de la piel y, o sea, ¿cuándo sabemos que siempre va a ser colonización en sangre? No, es decir, si yo tengo un hemocultivo de 3 de un coagulasa negativo, la proporción de que sea, la probabilidad de que sea contaminación es muy alta, por eso yo no lo trato. Pero si ya hay 2 de 3, ya esa probabilidad aumenta de que sea más bien bacteremia. Entonces, con uno, nos dicen, lo mismo en líquidos en sistema nervioso central. Entonces aparece un coagulasa negativo en una punción lumbar. Uno tiene que llenarse de razones para saber si eso verdaderamente es infección, está en el líquido cefalorraquídeo o se contaminó el cultivo. Entonces hay que tenerlo presente. Con los coagulasa negativos son los que más tenemos en sangre, en piel. ¿Y pasa lo mismo que en orina? O sea, si hay microorganismos y no hay síntomas, ¿es colonización independiente de donde esté? Exactamente, lo que uno llama bacteriuria sintomática, que en algunos casos trata, en otros no. Y en cuanto a la infección, esta ya es la entrada, el establecimiento y la multiplicación del agente en la superficie o en el interior del huésped. Este siempre va a originar una respuesta inmunológica por parte del huésped que puede ir acompañada o no de una respuesta clínica, siendo sintomática o asintomática respectivamente. Sí, pero digamos que cuando hablamos de infección hay una respuesta clínica, ¿sí? Siempre hay una respuesta clínica. Y es la diferencia entre la bacteriuria asintomática y la infección urinaria. O sea, yo tomo un parcial de orina y encuentro, siempre hay síntomas. Esa es la principal diferencia con la colonización. La infección es que ya genera síntomas. ¿Bien? Pero, ojo con esto, porque ahí digamos que si yo tengo en sangre un bacilo gram negativo tipo E. coli, ¿por qué en sangre tengo una E. coli? ¿Y cómo está el paciente? El paciente está asintomático. ¿Lo trato o no lo trato? Toca tratarlo, es una bacteremia, ¿cierto? Probablemente estamos muy al principio de la respuesta inflamatoria o no genera una respuesta inflamatoria severa como otros pacientes, pero digamos que esa última parte o no expresar clínicamente o presentarse asintomático es cuando digamos estamos en sangre, tenemos un germen que hay que tratar, un gran negativo por ejemplo, ¿sí? Y ahí puede estar el paciente asintomático, pero yo necesito tratarlo, está infectado, pero no tiene respuesta inflamatoria. Lo hemos visto en la unidad de cuidado intensivo. Muchas veces el paciente tiene una bacteremia, ¿sí? Se tiene un catéter, el catéter está algo enrojecido la piel alrededor, entonces se quita el catéter, se cultiva, se hemocultiva, se cultiva a través del trayecto y, oh sorpresa, sin respuesta inflamatoria, el paciente tiene una bacteremia. ¿Qué hacemos? Toca tratarlo, el paciente, ¿sí? Ahí va los días de tratamiento. Los días deben ser menores y dependiendo del germen, etc. Pero a eso te refieres de pronto en la última parte. No puede expresar clínicamente o puede estar asintomático. Pero la principal diferencia entre una colonización y una infección es que es la respuesta inflamatoria. La respuesta que genera, sí. Otro término importante para definir es el estado del portador. Es cuando un individuo alberga un patógeno potencial y por lo tanto puede ser fuente de infección para otros. Puede ser persona con infección asintomática o persona que se ha recuperado de una enfermedad pero que continúa aportando este agente por un largo periodo de tiempo. Entonces, en cuanto al papel de la microbiota residente,
vamos a ver que tiene tanto beneficios como pues algunos problemas. Entonces, en cuanto a beneficios, previene la colonización de microorganismos patógenos con la liberación de factores con actividad antibacteriana que van a competir por los nutrientes o los receptores y cambios en el medio. A esto se le llama interferencia bacteriana. Muy importante. El ejemplo típico es, nos llega a la consulta un paciente con un bacilo gram negativo, carbapenemasa positivo o BLIS, ¿sí? Productor de beta-lactamasa o ANC. Y uno dice, es un germen multiresistente. ¿Y cómo está el paciente? Asintomático. No se trata, se le da salida, se le dan recomendaciones, ¿sí? Y después él llega con control, digamos, a las 6 semanas, a los 2 meses, ya con una colonización por sus bacterias, digamos, de su flora normal. Ya esa bacteria multiresistente ha sido barrida y eliminada y aparece una E. coli multisensible. Entonces esa es la ventaja, por ejemplo, de no tratar ese tipo de pacientes. Si no lo vamos a llevar a cirugía, si no está embarazada y una bacteriuria asintomática, pues no la trato, así sea multiresistente. ¿Qué hace que la cirugía sea un criterio para tratar algo, una infección, pues una colonización? Si es una cirugía mayor, en el caso de una bacteriuria asintomática se trata, debe Pero, tratarse. ¿qué de la cirugía mayor hace que El entrar a vasos, o sea, el entrar a grandes vasos, ¿sí? Las cirugías mayores que incluyen grandes vasos tienen mayor probabilidad de diseminación bacteriana. Pero si Sí, todas las cirugías cardiovasculares, por ejemplo, safenectomías. En orina, No importa porque puede migrar, puede haber es decir, en ese momento el paciente puede generar algo de inmunosupresión por la cirugía y el paciente puede generar diseminación. Por ese es el problema. Otro de los beneficios es el desarrollo del sistema inmunológico, ya que va a haber pues, una estimulación antigénica por parte de esta microbiota. Y el desarrollo de productos metabólicos de valor para el huésped como la vitamina K.